ciudadana de la Universidad Nacional del Noreste en el ámbito de la Facultad de Humanidades y en el área de competencia del Centro de Estudios Sociales de dicha facultad. En primer lugar, además de agradecerles la decisión de haber tomado esta semana para dedicar buena parte de su tiempo a concentrar la mirada sobre un tema que seguramente nos va a generar reflexiones, aprendizajes y también nos instala en el debate, en las interpelaciones y en los redescubrimientos de procesos históricos y de escenarios actuales, como así también de la percepción sobre escenarios futuros, que por supuesto tienen a la humanidad siempre como protagonista principal. Y de esto se trata cuando hablamos de derechos humanos. La mujer, el hombre, en sus distintas dimensiones y en su más variada diversidad étnica, geográfica, lingüística, cultural, social, económica, lo que los une, lo que los atraviesa, lo que los sitúa en un mismo punto, es que los derechos humanos se han consagrado para garantizar la dignidad humana en todas y cualquiera de sus dimensiones. Vamos a utilizar el día de hoy para ingresar en un campo amplio del conocimiento en materia de derechos humanos y que seguramente será muy fructífero en la medida en que ustedes perciban a través de esta presentación el deseo de interrogarse, el deseo de opinar, el deseo de poner en juego sus propias reflexiones, de debatir. No existe posibilidad alguna de una enseñanza de derechos humanos que no sea participativa. Y estoy seguro que cada una y cada uno de ustedes durante esta semana van a percibir que el espacio participativo es un componente primario de la garantía de derechos que tiene que ofrecer una cátedra de derechos humanos a sus alumnos. La garantía a que puedan hacer libre uso de la palabra y el pensamiento. Pero antes de entrar en el tema específico, yo quisiera que mis muy queridos colegas que componen la cátedra y que hoy han tenido la gentileza de acompañarme en esta primera instancia de encuentro, se presenten, porque es con ellos que construimos hace 10 años este proyecto que ininterrumpidamente ha logrado instalarse en el seno de la universidad, que ha multiplicado sus alumnos por varios cientos, varios centenares, y que también ha ido revisando sus propios contenidos, que también ha tenido la necesidad este equipo de no repetirse a sí mismo, sino de tener la libertad
de ir encontrando interrogantes donde hubo certezas. Y derechos humanos es un interrogante que se abre detrás de una certeza. Y cuando se logró una certeza se abre un nuevo interrogante. Entonces, para empezar, le voy a pedir a Mercedes que se presente, que nos cuente su impresión sobre esta evolución de la cátedra y desde ya decirles que es una gran alegría que ella al frente del CES acompañe desde hace muchos años la experiencia de esta cátedra. Así que Mercedes, un comentario tuyo, por favor. Bueno, buenas tardes. Gracias, Norberto. No sé si a ustedes le hace eco. Yo me escucho con eco por eso. Bueno. Se te escucha bien, Merce, se te escucha bien. Dale. Marisú, Rudy y Vero, los hice también anfitriones para que vayan admitiendo, por si a mí se me pasa. Bueno, como Norberto ya les dio la bienvenida en nombre de la cátedra, yo también lo hago. En nombre del Centro de Estudios Sociales que alberga la cátedra desde el 2016. Escucho muy mal y voy a bajar el volumen. Capaz Qué bueno que podamos tenerlos en esta... ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora está mejor. A ver ahí. Ahí está. Perfecto. Ahí está. En esta nueva edición de la cátedra. Como decía Norberto, para nosotros cada año de la cátedra es un nuevo desafío, porque la vamos renovando, vamos pensando nuevos temas que puedan ser abordados desde la perspectiva de derechos. Y así fue que en estos últimos años hemos ido incorporando otras problemáticas a las iniciales y originales de la cátedra que empezó a funcionar hace 10 años. Estamos festejando los 10 años de la cátedra. Entonces, nada, una vez más, darles la bienvenida, desearles un cursado exitoso y fructífero, y nos estaremos encontrando estos días en esta semana corta, pero intensiva de cursado. Muchas gracias, Mercedes. Y si les pido a Rudy si puede hacer un comentario. Rudy, estás muteado. Hola, ¿se me escucha ahí? Sí, Rudy. Perfecto, bueno, buenas tardes a todas las participantes, a todas y todos los participantes. Muchas gracias por elegir esta propuesta, esta opción. Nunca está de más repasar que nuestra cátedra es una cátedra libre, absolutamente gratuita y accesible para todas las personas. Está básicamente constituida por libre pensadores, somos todos libre pensadores, y ese es uno de los objetivos de la cátedra, lograr que todos puedan hacerse su propio criterio sobre los derechos humanos. Y como decía Norberto, que todos participemos, y creo que todos podemos aprender algo del otro.
también es bueno resaltar de que la cátedra tiene un programa donde se desarrollan la temática más básica y elemental de la materia. Esa parte, como bien lo dijo Marisú, va a estar absolutamente a disposición de los alumnos en el aula virtual, ya que hay un montón de videos y textos que ya forman parte de la estructura clásica de la cátedra. Y en estos días decidimos en la cátedra darle un toque de frescura a la cátedra y para también poder tener la impronta de vernos las caras y charlar e intercambiar ideas con temas nuevos, un poco más novedosos que los desarrollan distintas personas que tienen la capacidad tanto intelectual como ética, por lo menos de nuestro punto de vista, y será objeto de análisis. Y sí, estamos cumpliendo 10 años con la cátedra. Los derechos humanos siempre fueron conquistas sociales. Creo que Norberto lo decía, los derechos humanos, nadie regala derechos. Los derechos son conquistas. Y nuestra cátedra no fue una excepción a eso. Nuestra cátedra fue creada también con mucha lucha, con mucha esperanza, y la sostuvimos en el tiempo también con muchos altibajos, pero bueno, siempre pudimos mantenerla. Creo que estoy seguro que siempre la actitud de Norberto, nuestro titular, fue fundamental, que vino 1000 veces a Corrientes a de alguna forma reencaminar la cátedra, y también creo que fue a lo largo de la cátedra un acierto muy grande unir fuerzas con el Centro de Estudios Sociales, con Mercedes a la cabeza. Creo que ahora somos una cátedra mucho más fuerte de lo que nacimos y de lo que transcurrimos. Y bueno, nada más que eso. Bienvenidas y bienvenidos, y le paso la palabra a Norberto. Muchas gracias, Rubí. Ahí estoy viendo a Marisú, y después le invito a Verónica y a Marta para que también tengan su oportunidad, y lo mismo que Dayana. Adelante. Bueno, hoy ya hice la bienvenida. Soy Marisú, también estoy integrando el equipo de cátedra también hace unos años. Sepan que pueden contar con cada uno de los integrantes del equipo para consultas. Recuerden que el trabajo práctico de acreditación de esta cátedra ya se puede empezar a trabajar desde hoy, el primer día. Así que voy a ir con cuestiones operativas. Esta va a ser la primera vez que hacemos una cursada intensiva. Siempre había un tiempo para que vayan asimilando los conocimientos y puedan escuchar y ver tranquilos los videos. Esta va a ser intensiva, así que les pedimos que ante cualquier duda, cualquier necesidad que tengan de asistencia, nos den aviso, que vamos a estar tratando de asistir en todo lo que se pueda, ¿sí? Así que la idea es que todos y todas puedan cursar, que puedan finalizar y puedan hacer su presentación en un coloquio donde podamos saber cuál es su proyecto o cuál es la proyección que tienen en la aplicación de lo que podamos adquirir como herramientas en esta cursada. Así que de nuevo, bienvenidos, bienvenidas, y a sostenerse, que hay una semana por delante de manera intensa. Muchas gracias, Marisú. Verónica. Bueno, iba a dejarle lugar a Marta primero, me parece que corresponde. Muy bien. Adelante, Marta. No te escuchamos, Marta. Tu micrófono, Marta, sacate el micrófono rojo de donde está el microfonito tachado. Ahí está. Bueno.
sí, yo creo que este año y esta modalidad y este lugar un poco más apretado en el tiempo va a ser una experiencia por ahí diferente al contacto y al tipo de planteos que nos veníamos haciendo. Creo que hay fundamentalmente los interrogantes que traigan ustedes es algo de lo más valioso. Nosotros vamos a tratar de dar algunas respuestas en un momento muy difícil, porque hay cosas que, desde la pandemia a la situación que estamos, a la falta de presencialidad y de todas estas cuestiones que han atravesado a todo lo que son los procesos de aprendizaje nuevos, bueno, tenemos muchas preguntas y yo creo que también vamos a compartir con ustedes gran parte de estos interrogantes y que nos ayuden a dar ese tipo de respuesta, ¿no? Creo que con todos los compañeros de la cátedra compartimos gran parte de estas cuestiones. Y estoy a disposición de ustedes. Gracias, Marta. Verónica. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Verónica Pedersen. Soy docente del área de letras y bueno, vengo trabajando con la cátedra, no hace 10 años, mucho menos, pero bueno, estoy aprendiendo constantemente con ellos y con ellas. Y bueno, esperamos justamente compartir eso que vamos aprendiendo y que vamos construyendo juntos con ustedes, juntos y juntas con ustedes. Y retomando un poco esa idea que planteaban Marta y Norberto sobre que este es un espacio donde nos planteamos preguntas, reflexionamos, y bueno, básicamente nuestra función aquí creo yo que es acompañar en esas búsquedas, como planteaba Marta justamente, y estamos a disposición de ustedes, estoy a disposición de ustedes en cuando lo necesiten. Así que no tengan ningún problema en comunicarse de alguna forma, y que sea por correo, de manera privada, no hay problema, nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Muchas gracias, Verónica. A ver, Dayana. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todos. La verdad que una alegría poder reencontrarnos nuevamente. Bueno, en lo personal, mi nombre es Dayana. Estoy muy contenta de participar nuevamente este año de la cátedra. En mi caso, tuve la oportunidad de ser alumna hace varios años de la cátedra y hoy, bueno, junto con Luján les estamos acompañando desde este lugar como decía Vero, de resolver consultas. Van a estar viendo también una clase que preparamos con Marta, que venimos trabajando hace varios años en la temática de género, así que bueno, realmente una alegría celebrar estos 10 años de la cátedra y a disposición para lo que necesitan. Muchas gracias, Dayana. Tal vez haya algún otro colega de la cátedra que yo no lo estoy viendo. Si es así, que le pido que tome la palabra. Aparentemente no hay nadie. hemos podido... ¿Quién falta? No veo a nadie más. Muy bien, gracias, Mercedes. No. Bueno, esta es entonces una presentación muy coloquial, como debe ser además las 5 clases, incluyendo esta, en la cual van a desarrollar ustedes, como ya lo conocen por el programa que se ha difundido. En el día de hoy vamos a ver aspectos generales de derechos humanos, a modo de introducción al campo de derechos humanos. El día de mañana van a trabajar sobre la economía social y comunitaria y todo esto lo que representa en un mundo tan dinámico desde el punto de vista laboral como el que hoy se sostiene. Luego tendrán el miércoles que trabajar sobre lo que representa el desarrollo ambiental, el desarrollo sustentable. El jueves el tema estará centrado en derechos de la niñez y la adolescencia, y el viernes cerrará
esta semana muy exigente, pero muy rica en el desarrollo temático, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, con una exposición acerca del derecho de los pueblos a la autodeterminación, y posiblemente lo acompañemos en su presentación algunos de los integrantes de la cátedra. Para el día de hoy, al señalar aspectos generales, a mí me gustaría que ustedes me acompañen en un pequeño ejercicio, porque seguramente todas y todos ustedes están, además de estar frente a la pantalla de la computadora o virtualmente de teléfono, el notebook, están con algún papel cerca, alguna lapicera o alguna virome. Digamos que, como esta, nada especial, una hoja en blanco. Y si está escrita se puede usar igual. Yo les voy a pedir que en esa hoja, vamos a tomarnos un tiempito para que cada uno tome la hoja. Somos 76, 75 que estamos en el aula. Podemos dar una buena posibilidad de compartir. Les pido que a la hoja le hagan un triángulo, dibujen un triángulo. Lo grande que puedan, pero que les deje espacio para hacer alguna otra cosa afuera y adentro del triángulo. Vamos a escribir adentro del triángulo la D doble, DD, HH, que es como universalmente se reconoce el modo de comunicar derechos humanos. Por supuesto, en la lengua inglesa, las letras son distintas. En nuestra lengua, en todo el mundo del habla hispana, es DDHH el modo de representar la palabra y el concepto, más que la palabra, derechos humanos. Les voy a pedir que en el ángulo inferior derecho escriban la palabra normas. Normas son leyes, son decretos, normas son tratados, normas son constituciones, normas son declaraciones. Bien, si escribieron normas en el lado derecho, del lado izquierdo van a escribir la palabra políticas. Políticas, con S. Nos referimos a las políticas, no a la política, sino a las políticas. Y en el ángulo superior les voy a pedir que coloquen la palabra valores. Y si quieren, con 2 rayitas, a valores, agréguenle ética y moral. Y entonces, ahora que tenemos esta estructura, una estructura que ya al solo mirarla, podemos reflexionar sobre cuáles son
los ángulos de construcción de los derechos humanos. Y me atrevo a decirles algo. Si suprimiéramos alguno de los ángulos, primero dejaría de ser un triángulo. Obviamente, desde el punto de vista geométrico, ya sería otra figura. Pero además, si suprimiéramos uno de los ángulos, tendríamos que estar cambiando la D, DH, HH por alguna otra cosa, que no sé bien qué sería. Pero ya no sería derechos humanos. Por lo tanto, las tres resultan imprescindibles para conformar los derechos humanos. Uno podría decir, en valores, ¿qué palabra puedo agregar que me estén identificando el sentido, la dimensión de valores éticos con derechos humanos? Tal vez Lucía ya dio la primera pista, y Lucía puso justicia, y está perfecto. Gran acierto. ¿Puede haber derechos humanos sin el valor de la justicia? Pero solo con la justicia se puede decir que están completos los valores éticos de los derechos humanos. A ver qué nos dice otro compañero u otra compañera. Va a ser muy hablada, muy dialogada, así que el tiempo lo vamos a utilizar muy bien en que ustedes comenten. Y Lucía Morel, dice igualdad y se me fue la segunda. ¿Se puede poner de nuevo, Lucía? Igualdad, equidad, dice. Igualdad, equidad. Muy bien. Justicia, igualdad, equidad empieza ya a conformar un pensamiento ético en derechos humanos. Pero Héctor dice dignidad y Lorena dice libertad. Dignidad y libertad. Anabel dice respeto. Y tiene mucha razón. Como Jonathan, que se me escapó. ¿Quién lo pescó? Convivencia y respeto, dice Jonathan. Y Nicolás dice pluralidad. Convivencia, pluralidad. ¿Hay algún sinónimo de pluralidad para el campo de derechos humanos? Porque al decir respeto y convivencia, diversidad, Lucía, exactamente lo que estaba pensando. Y están haciendo ustedes el catálogo de los valores en derechos humanos. Los profesores están felices porque ellos disfrutan de ustedes. Pero Candela dice algo más importante, o tan importante, dice, ¿se puede de derechos humanos y ser deshonesto? No, imposible. Es incompatible. ¿Es la honestidad un dato de los valores en derechos humanos? Y saben una cosa, la honestidad manifestada en las muy diversas situaciones. La honestidad manifestada respecto a la transparencia de la palabra y los actos. ¿Y cómo podríamos representar en términos de derechos humanos la transparencia en los actos?
es la palabra que viene a completar la honestidad, que viene a completar justicia, que se ha hecho además parte del patrimonio cultural de la sociedad argentina. Es más, me atrevo a decirles que el único contrato social de los últimos casi 40 años que no ha podido ser objeto de ningún proceso de destrucción es una triada de la cual ustedes ya han dicho una esencial: justicia. Y hay dos que la acompañan. Memoria, dice Candela, perfecto. Y la tercera, que no es exactamente la que está, verdad, y tenemos verdad, justicia y memoria. Memoria, verdad y justicia, junto con honestidad. Si tienen alguna más, sepan que las sociedades, aún en sus tensiones políticas, aún en los momentos críticos, como puede ser una catástrofe natural, como puede ser una situación en donde los rivales apelen a las formas violentas para la resolución de un conflicto, siempre está presente en derechos humanos la búsqueda de la paz, pero como un valor. Y la empatía, dice Candela, claro que sí. Y Melissa más adelante dijo el diálogo. Perfecto. Y yo voy a agregar democracia. Democracia. La democracia es un valor y es un sistema. Es interesante porque uno puede ponerla donde la estamos poniendo, la democracia, y también podemos ponerla en el ángulo que le corresponde a las políticas, porque muchos de los valores luego se trasladan a lo legal, a lo normativo, y se trasladan a las decisiones políticas, a veces para bien y a veces se trasladan para mal, lo cual es cuando se niega el valor de estas dimensiones éticas que estamos planteando. Yo les voy a recordar entonces qué es lo que ustedes han construido en menos de 8 minutos como primera elaboración en materia de derechos humanos. Y vayan viendo si queda algo por agregar. Justicia, igualdad, equidad, dignidad, libertad, respeto, convivencia, pluralidad, diversidad, honestidad, memoria, verdad, empatía, yo agregué paz, diálogo, democracia en sus dos lecturas. Y Carlos dice algo que yo no alcancé a leer, si alguien lo pudo. Levantó la mano, entonces adelante Carlos. Carlos Antonio Gómez. Pero abandonó la reunión, creo. Bueno, ¿alguien tiene algo más para agregar? Bien. Verónica dice, no, que puede ser la conectividad. Norberto, otro? Sí, Rudy. Yo le quisiera agregar la palabra hermandad o fraternidad, que es una palabra muy familiar para nuestra materia, que se relaciona con el concepto de familia humana.
Muy bien. Hermandad con fraternidad. Gracias, Rudy. Yo agregaría ¿Tienen ustedes, solidaridad. Verónica? Solidaridad. Solidaridad, claro. No sé cómo andarán ustedes de papel, a mí se me está agotando. Dignidad está agregando, no lo identifiqué. Mercedes, es Mercedes con el correo de la cátedra. Ah, muy bien, Mercedes, gracias. Dignidad, entonces, se fortalecen algunos conceptos y no tengan descuido en repetirlos si está en el deseo expresar qué es lo que están sintiendo. Responsabilidad es un valor. ¿Y qué valor? ¿Alguna otra? Integridad. Acá también con esta palabra pueden juntarla con efectivamente lo ético y la pueden juntar también con política. Y Francisco dice humanidad. Si tenemos alguna más, la vamos poniendo. Y si no, les pido que la tengan anotada. Pasamos al segundo ángulo y volvemos después al primero si han quedado algunas sin ser incorporadas. Y yo creo que este es muy importante, este ejercicio, porque tal vez sea el ejercicio inspirador del trabajo práctico que mencionó Marisú y que en el transcurso de la semana ustedes irán encontrando diferentes temáticas de análisis, pero todas ellas van a estar apoyadas en estos valores. Por lo tanto, esto que han construido ustedes en unos minutos, con espontaneidad, buscando en sus propias miradas y experiencias, es también la base del trabajo práctico que van a realizar en el transcurso de la semana. Vamos a ver ahora las políticas. Porque cada uno de los valores que ustedes han señalado, el Estado, en cualquiera de sus niveles y jerarquías, me refiero el Estado nacional, el Estado provincial, el Estado local, municipal, es el garante de los derechos. Por eso la gente se enoja tanto con aquellas decisiones que adoptan las autoridades que no están dentro de los marcos éticos que definen los derechos humanos. Porque la gente confía que sus representantes se sitúen desde la justicia, la igualdad, la equidad, la dignidad, el respeto, etcétera, todo lo que ustedes han mencionado. Y es el principio que, aunque no esté dicho así de corrido en ninguna constitución, en realidad este es el contrato básico de una sociedad democrática. Y cuando la gente se enoja con sus autoridades, es porque no han actuado atendiendo a estos valores
y no lo han hecho además pidiendo las disculpas por no haberlo hecho. Y después vamos a ver por qué se enojan cuando no piden disculpas. Vamos a ver en los principios de los derechos humanos que vamos en un rato a conversar, cuánto derecho tiene una ciudadanía de molestarse, de irritarse, cuando el comportamiento de sus representantes no está dentro de una rendición de cuentas que nosotros aspiramos a que nos den. Y las políticas las define una relación compleja, una relación de tramas que se necesitan articular, complementar entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil. Y cuando digo el Estado, también estoy incorporando en el Estado al mundo académico, a las universidades nacionales, por parte del Estado. Claro que hay un nivel de ejecución de las políticas más globales, en las que las universidades asumen un rol de gran envergadura a la hora de brindar sus informaciones de base científica, de contribuir con investigaciones, de confirmar con datos fidedignos realidades subjetivamente evaluadas y que necesitan de mayor precisión. Cuando la universidad forma a los profesionales y les genera este campo de análisis, está contribuyendo a una sociedad democráticamente mucho más justa. Cuando la universidad se mira solo a sí mismo y se entiende como un ámbito de reducción del conocimiento, los pueblos sienten que esas universidades no les pertenecen plenamente o que son poco accesibles. Por eso una de las grandes virtudes de las universidades nacionales latinoamericanas es haber considerado en las últimas 3 conferencias regionales de rectores, rectoras, decanos, decanas de las universidades nacionales, que la educación superior es un derecho humano. Y este dato no es solamente haber agregado las 2D y las 2H al lado de la palabra universidad. Es haber reconsiderado el concepto de universidad. Fíjense, un momento tal vez de gloria para la Universidad Nacional Argentina, como lo fue la reforma de 1918, no pudo llegar a ver que ese grado de democratización interna que estaba construyendo estaba a su vez expandiendo no solo conocimientos, sino que estaba desarrollando conocimientos en un sentido ético de la sociedad. ¿Pero por qué? Porque también el mundo en aquel momento no tenía los ojos tan claramente situados en su comprensión y complejidad del espacio de derechos humanos. Hoy, en cambio, las universidades no solo se asumen desde ese lugar y tienen una norma como es la conferencia regional, que así lo ha dicho, sino que además han creado en el interior de las universidades
las cátedras, los seminarios, las cátedras libres, las cátedras programáticas, las cátedras de carrera. Esto implica un nuevo nivel de compromiso, no solo de la institución universidad con los derechos humanos, implica un nuevo nivel de compromiso de docentes y estudiantes con los derechos humanos. Es otra época, se está marcando otra época. Somos parte de un cambio de época, donde los derechos humanos no desplazaron a la ciencia, sino que dijeron, cuidado que la ciencia necesita de valores éticos. No cualquier desarrollo de la ciencia actúa en función de la dignidad humana. Ha habido catástrofes humanas en nombre de la investigación científica. Y justamente una de las consecuencias del renacimiento de los derechos humanos en el siglo XX fue precisamente cuando la humanidad, al concluir la Segunda Guerra Mundial, advirtió que en nombre del racismo, la discriminación, en nombre de la investigación humana, se habían corrompido todos los límites de la dignidad humana, en campos de concentración, en exterminio de distintas colectividades, judíos, polacos, trabajadores y católicos, gitanos, homosexuales. Cuando la humanidad descubrió que al fin de la guerra, en el año 45, el mundo había sido atravesado por un genocidio con estas características, y entonces tuvo que reaccionar. Y su reacción fue la creación de la Organización de Naciones Unidas en 1946. Fíjense que en la declaración fundante de Naciones Unidas se fijan 3 objetivos. Lo digo muy sintéticamente, lo pueden buscar el texto en la Carta Fundacional, pero básicamente, para ser breve, son 3 grandes objetivos. Garantizar la paz, o aquel momento llamada la seguridad internacional. Segundo, no en este orden de jerarquía, yo lo estoy poniendo en este orden. Segundo, promover y proteger los derechos humanos. La anterior estructura multilateral, que era la Liga de las Naciones, no tenía en sus prioridades la protección y promoción de los derechos humanos. Naciones Unidas lo puso en el centro de su carácter fundacional. Y el tercero era promover el desarrollo de los pueblos. Mucha agua ha corrido desde 1946 en adelante. Pero desde entonces, las políticas de los gobiernos, y ahí vamos al otro ángulo, las políticas de los gobiernos no pueden evitar revisar el contenido de las mismas si no es a través de la óptica y el enfoque de derechos humanos. Y cuando los gobiernos abandonan
el enfoque de derechos humanos es porque han ingresado en la violación de derechos humanos. Es porque han abandonado los principios éticos que ustedes enumeraron en un número cercano a 20 y en menos de 10 minutos. Es porque han perdido el respeto a la dignidad de los hombres y mujeres, pero también han perdido el respeto a la dignidad de los pueblos como tales. Es porque a los gobiernos les empieza a disgustar las opiniones diversas o disidentes. Es cuando se sienten más cómodos acallando las voces opositoras, persiguiendo, castigando, o como fue con la última dictadura cívico-militar, que se inició con un golpe de Estado el 24 de marzo del año 1976 y que culminó en diciembre de 1983. Y en el medio, un terrible genocidio. El país sembrado de centros clandestinos de detención. ¿Qué eran los centros clandestinos? Regimientos, comisarías, centros psiquiátricos, estancias, casas robadas, transformadas en centros de tortura y exterminio. Eso ocurrió. Tal vez algunos de ustedes tienen relato de estos hechos, pero muy difícil no mencionarlos en un repaso rápido por nuestra realidad más dolorosa de los últimos 40 años. Y las políticas, por lo tanto, bajo regímenes violatorios de derechos humanos, son inevitablemente políticas que protegen a minorías, generalmente minorías de gran poder económico, y desprotegen y persiguen y lastiman a los más débiles de una sociedad. Débiles económicamente, pero a veces muy fuertes en sus convicciones. Por lo tanto, cuando decimos política, vamos a decir políticas en democracia. ¿Qué componentes tienen que tener las políticas en democracia? Bien, leo, escucho, ¿qué componentes tienen que tener las políticas en democracia? Lo que viene a decir con el enfoque de derechos. Lucía, muy bien, está muy activa Lucía, tienen que ser inclusivas, claro que sí. Muy bien, Lucía, gracias. Mientras van pensando, también a los profes les digo que pueden ayudar. Mariela dice algo fundamental, accesibles, y Francisco dice educativa. Accesible, educativa. Muy bien, los dos. Nicolás dice respetar la identidad de los destinatarios. Es muy buena esta, Francisco, ¿eh? Es muy buena, es muy profunda, ¿eh? Si tiene ganas de abrir el micrófono y decirnos algo más de por qué pensó en esta definición de respetar la identidad de los destinatarios, creo que estaría haciendo una buena contribución para sus compañeras y compañeros. ¿Está por ahí, Francisco?
¿Puede abrir Buenas el tardes. micrófono? Buenas Sí, acá tardes. estoy. Adelante. Yo soy estudiante de Ciencias de la Educación ahí en la Facultad de Humanidades. Y nosotros por ahí siempre en mi carrera lo que vemos es que muchas veces cuando se piensan las políticas, en este caso las educativas, se las piensa descontextualizadas de los sujetos a los que van dirigidas. Y por ahí se piensan de una manera en la que los políticos o las personas que arman las políticas piensan que tiene que ser la realidad de esas personas. Y muchas veces no se tiene en cuenta su propia voz o no se tiene en cuenta sus propias características. Entonces desde ese lugar lo pensé. Muy bueno. ¿Tiene algún ejemplo, Nicolás, algún ejemplo de alguna situación donde se ha manifestado esta contradicción? Por ejemplo, en lo que fue No lo... tiene por qué dar ningún nombre, digo un ejemplo para tener una idea de cómo son estos procesos, ¿no? Que no reconocen la identidad de los destinatarios. Una vez lo habíamos trabajado en el caso concreto de la educación para los pueblos indígenas y de cómo se abordaba las políticas para estas personas en particular, eh, para estas comunidades. Muchas veces se pensaban las políticas sin atender, por ejemplo, a sus particularidades culturales que son muy diversas a las que tenemos nosotros, y se trataba de incluirlos en programas educativos que no consideraban, por ejemplo, la utilización de su lengua natal o en aspectos que no hacían referencia a su organización social o solamente desde una posición de plantearles algún rumbo y no preguntarles o no consultarles cómo ellos piensan que tienen que seguir su propio camino sin tener que desde afuera o externamente intentar implantar una forma de manejarse. Eso es lo que se me ocurre ahora, no tengo No, como un muy ejemplo claro. más claro. Un ejemplo muy bien dado que completa muy bien la expresión de respetar la identidad de los destinatarios de la política. Me parece que nos agregó en su relato un componente importante de las políticas basadas en el enfoque de derecho. Lo puedo decir yo o lo pueden decir ustedes. Él agregó un dato muy importante. Claro, Lucía, perfecto. Agregó participativas. Las políticas deben ser participativas. Miren, tiene tanto valor lo que acaba de decir Lucía, completando lo que nos decía Nicolás, que en realidad cuando uno analiza distintas políticas, y no me detengo en un gobierno u otro, después se puede hacer una valoración conceptual, pero no partidaria. Cuando uno se detiene a ver políticas basadas en la participación de la ciudadana, del ciudadano, y sobre todo del ciudadano y de la ciudadana organizado, es decir, tiene su sociedad de fomento, va a haber una política destinada a los barrios, los invitan a sentarse en la mesa, no en la mesa para informar la decisión, en la mesa de la planificación de la política. Y entonces, ¿qué encontramos? Que los mismos recursos que se utilizan para políticas participativas, es decir, elaboradas con la participación de las organizaciones de la comunidad, tienen un efecto mucho mayor que con los mismos recursos se implementan las mismas políticas no participativamente y suele ocurrir que la gente percibe que esa
actividad, esa política que se está implementando, no está conectada con su sentimiento, con su deseo de lograr un mayor nivel de efectividad de las mismas. Es decir, lo participativo no es solamente la mejora del diseño de un programa, sino que es la mejor utilización de los recursos. Y los recursos es parte de las políticas en democracia. Ahora, si yo tengo recursos y tengo enfoque de derechos, sin duda en democracia esos recursos fortalecen los derechos. Pero si tengo políticas regresivas donde reduzco presupuestos, aunque no lo diga, al mismo tiempo reduzco derechos. Tal vez pase un periodo hasta que el pueblo se da cuenta, pero mientras tanto, una política regresiva hace perder derechos. Yo le dije que no iba a nombrar partidos políticos y lo voy a hacer, no voy a nombrar. Pero sí tengo que mencionar un hecho que todos conocemos. No importa categoría de gobierno, lo que importa es analizar las políticas. Hacia el año 2012-2013, en ningún lugar del mundo se imaginó que 7 años después iba a haber una pandemia y que esa pandemia iba a obligar a adoptar medidas sanitarias de aislamiento y distanciamiento casi desconocidas para nuestro tiempo generacional. Había un programa por el 2012-2013 que era la distribución de computadoras. Y se estaba programando una distribución de 4 millones de computadoras. Hubo quienes creyeron que era un gasto innecesario y suspendieron la producción de computadoras. Y de hecho, el programa que se denominaba Conectar Igualdad produjo un descenso brusco en el acceso al derecho a la información por vía virtual. Es cierto que nadie pensaba en la pandemia, pero la pandemia llegó. ¿Y qué encontró la pandemia en este ángulo de las diversas situaciones? Que aquellos que habían tenido acceso por sí mismos o por aquel programa de Conectar Igualdad tenían más posibilidades de mantener la conectividad y no interrumpir plenamente el proceso formativo. ¿Pero qué le pasó a la mayoría? La mayoría no tuvo acceso. Y con el telefonito hicieron lo que pudieron. Hicieron grandes cosas. Pero lo cierto es que la reducción de un recurso produjo reducción de derechos. Por lo tanto, en materia de derechos humanos, no es posible aceptar políticas regresivas cuando se trata de garantizar derechos. Deben ser siempre políticas progresivas. Después puede haber distintos matices de cómo
la interpreta un gobierno y cómo la interpreta otro. Pero cuando es regresiva, se pierden derechos. Y cuando es progresiva, se conquistan. O sea, más que se conquistan, se concretan los derechos conquistados. Para ser muy preciso, como lo fue Rudy en su presentación. Entonces dijimos inclusivas, accesibles, educativas, con respeto a la identidad de los destinatarios y participativas. ¿Qué otro componente de las políticas? Marisú dice políticas de incidencia colectiva. Es cierto, las políticas de incidencia colectiva son las que también ponen en evidencia que los derechos humanos no es la suma individual de derechos, es la construcción de políticas capaces de dar respuesta a colectivos muy amplios que están sin garantía de derechos. Y el Estado es quien debe proveer las condiciones para garantizar esos derechos. Por eso es correcto hablar de políticas de incidencia colectiva. ¿Qué más tenemos? Seguramente que ustedes están pensando con rapidez. Lo pueden pensar por la positiva o también lo pueden pensar por la negativa y vamos después a hacer una segunda columna. También alguien puede pedir el micrófono. Eve dice que sean equitativas. Eve, ¿te puedo preguntar o le puedo preguntar? ¿Es lo mismo decir equitativas que igualitarias? ¿O cuál sería la diferencia para usted, Eve? Si puede abrir el micrófono. ¿Tiene ganas de salir por micrófono? Entiendo que no, dice, pero charlemos un poco. Ah, no anda el micrófono. Bueno, Eve, disculpe que la molesté entonces pidiéndole que salga con su voz. Entonces recojo que para ella no son iguales. ¿Alguien podría decirme por qué no es sinónimo equitativo de igualdad? Y las dos me parece que están en el campo de las políticas públicas con enfoque de derecho. Los profesores ahora se guardan, no van a soplar, no. Este es el momento de los alumnos y si piden ayuda, que sea después de haber hablado. A ver, hacemos un diálogo con los profes. ¿Por qué no es igual equitativo a igualdad? Bueno, ahí está. Dice Lucía, ¿equitativo tiene en cuenta las desigualdades? ¿Pregunta? ¿O está dicho afirmativamente? ¿Cómo lo leyeron ustedes? Como una repregunta, Norberto. La pregunta la respondió con una pregunta que me parece válida. Fernández la acaba de describir perfectamente. Fernández no tiene ganas, si el micrófono le anda, ahora que ya me cubro, no tiene ganas de explicarlo porque lo acaba de escribir muy bien. Adelante, Fernández, Gabriel. Hola, profesor. No, yo soy alumno de medicina y es un tema, la equidad y la igualdad es un principio de la bioética. Y me hizo recordar mucho a lo que habíamos dado en antropología médica, y es que equitativo, no es lo mismo ser equitativo que igualitario, porque igualitario sería darle a todos el mismo tratamiento médico, por ejemplo,
y equitativo sería darle el tratamiento específico que necesita cada paciente para que necesitan. O sea, no a todos yo les voy a dar el tratamiento para diabetes porque no todos serán diabéticos. Capaz haya una persona que se haya fracturado una mano y bueno, tendría que darle el tratamiento que esa persona necesita. Y ya que está Fernando, Gabriel Facundo, le pregunto, en este diálogo que enseguida invito a que se sume Mercedes y Marisú que querían conversar, pero le pregunto, si en el ámbito de la salud nosotros tenemos una población que tiene bajos niveles de vacunación, población infantil con bajos niveles de vacunación, por distintas razones, por razones culturales y por razones de acceso. Acceso es un problema de un tipo, puede ser porque no hay centros de salud, puede ser porque la campaña no se organiza debidamente, pero además hay un problema cultural. Las familias no están de acuerdo que le inoculen a sus niños. Y la ausencia de la vacuna generó un foco epidémico. Sí, esto es lo que está pasando. Es algo que en cualquier espacio de las clases siempre se habla de ese tema, de la vacunación, y con el coronavirus lo sentimos a flor de piel. Y básicamente en esos momentos, sí, o sea, verdaderamente tenemos la evidencia científica de que está todo, digamos, tendríamos que vacunarnos, pero tampoco yo puedo ejercer, digamos, poder, digamos, obligar a otra persona, porque estaría, digamos, entre otras cosas, estaría suprimiéndole la libertad de la persona de vacunarse o no. ¿Viste? Ahí ya sería un abuso de poder, incluso una manipulación de la verdad, porque mi verdad sería, por ejemplo, la vacunación es buena, y como que yo manejo la verdad, y así, entonces es muy polémico, y no sería ético, la verdad. En ese caso, por lo que yo tengo entendido de mis doctores que son profesores, yo nunca puedo ejercer ese poder de decirle, vos te vacunás, llamo al enfermero, te agarran entre los dos y te vacuno, ¿viste? Lo que en ese caso, si la persona, el paciente no quiere vacunarse, tendría que hacerle firmar un consentimiento informado, que él está consciente, se le dio toda la información, pero que él decide, su libre albedrío le permite optar, y bueno, básicamente ahí lo que tendría que hacer el sistema sí sería enfocarnos más en la educación, en destruir mitos y tabúes en la vacunación, siempre y cuando respetando también la cultura. O sea, no puedo venir a destruir la cultura, tengo que venir e intentar incorporar en las culturas la noción de que la vacunación es buena. Es muy complicado, en cierta forma de decirlo, no hay una manera fácil. Y en todas las campañas de vacunación siempre nos enseñan esto. No pueden venir ustedes y obligarle a las personas a vacunarse. Tienen que incentivarlas, tienen que enseñarlas y educarlas, pero no. La solución no se encuentra en usar el poder sobre los demás. No es así. Por ese lado, estoy seguro que no es. Deben hacer. Bien, Gabriel. Vamos a ver, Mercedes, qué nos reflexiona, y luego Marisú, qué reflexiona sobre esta doble condición que parece por momentos como sinónimo y no lo son, entre equidad e igualdad. ¿Qué nos reflexionan sobre esto? Mercedes. Estoy de acuerdo con lo que dijo Gabriel, en el sentido de que la igualdad es darle a todos lo mismo, es darle a todos por igual, garantizar que todos reciban la misma, si yo tengo que distribuir una torta, que todos reciban la misma porción de torta. O aplicándolo como un principio de la bioética, un profesor muy querido mío, Guillermo Hoyos,
explicaba que la igualdad según Kant, y decía que cuando uno tenía que decidir a quién dar una cama en el hospital, para Kant la igualdad era tajante, entonces era o todos en la cama o todos en el suelo. La equidad tiene que compensar las desigualdades que pueden no garantizar que todos accedan de la misma manera a lo que se distribuiría igualitariamente. Es decir, que también me hace acordar a un texto muy famoso que salió en los 80, finales del 70, de John Rawls, que decía que se llamaba La justicia como equidad, y él ahí hablaba entonces de las discriminaciones positivas, que para poder ser equitativo muchas veces había que dar más a quien menos tenía. Y entonces lo que se igualaba no era el origen, sino digamos, el punto de llegada. No sé si esta es si aclaro o no la discusión con estas reflexiones. No, a mí me parece que aclarás, y te voy a dar un ejemplo. La pandemia ha generado, enseguida pasamos a Marisú, pero la pandemia ha generado enorme cantidad de dilemas bioéticos, enorme. Bueno, porque así son las cosas, me toca estar en el Comité Nacional de Ética y Derechos Humanos en Pandemia, y nuestras discusiones, un grupo de 12 expertos, me excluyo de esa calificación, pero bueno, estoy allí, discutimos muy severamente los dilemas éticos que se presentan. Y no es tan sencillo, por más expertos que se tengan, encontrar el consenso suficiente para darle una respuesta única. Por eso está muy bien lo que planteas. Son dilemas que requieren también, como lo planteó Gabriel, complejidades. Para nosotros, en aquel momento más crítico de la pandemia, uno de los tantos dilemas que se nos presentó fue cuando recibimos el informe del Hospital Garrahan, donde en nombre de atender, me acuerdo perfectamente el número, fue en el mes de mayo, en nombre de atender a 28 chicos con COVID, se había decidido no dar atención a las diversas patologías que estaban programadas, para protegerlos de posibles infecciones. El hospital tuvo que hacer un cerco, pero al mismo tiempo tuvo que excluir la atención. Los directores del Garrahan vinieron al comité, explicaron y plantearon el dilema ético. Fue complejo el tema, porque fue en todo caso encontrar soluciones temporarias y alternativas. Y con eso un poco también iba a Gabriel, que no siempre un dilema ético se resuelve de manera positiva o negativa, sino que se resuelve buscando una alternativa al dilema presentado, como situación a veces que pone un cierto grado de equilibrio en las tensiones que generan estos dilemas éticos. También el hospital, después de esas discusiones, volvió a reflexionar
sobre el uso de alternativas y de no descuidar el control de los pequeños pacientes con enfermedades crónicas que necesitan de rigurosidad periódica, de controles, de atención, estudios. Pero fue un momento muy difícil. Fue un momento muy difícil. Marisú, quería decir algo, perdón. No, que para quienes estamos formados en leyes, siempre tenemos una premisa que es la igualdad ante la ley, ¿no? Voy a darlo como ejemplo. Esa igualdad ante la ley se grafica en la señora que tiene la balanza y los ojos vendados para no ver a quién se juzga. Se supone que esa es la igualdad, que a todos por igual. La ley se aplica a todos por igual. Sin embargo, hay situaciones en que varias leyes garantizan esa igualdad, pero se requiere de la equidad para tener acceso a esos derechos o a esa igualdad que tanto se pregona en distintas leyes, políticas públicas, etc. Un ejemplo es la igualdad, la gratuidad de la educación superior, de la universidad. Todos podemos acceder a la universidad, pero si no tenemos las condiciones necesarias para continuar y políticas de retención para la graduación de estudiantes, esa igualdad se ve afectada por la falta de equidad. Eso es la equidad, es dar a cada uno lo que necesita para acceder a esos derechos o a esa política pública. ¿Se entiende? Es ese gráfico que hay circulando en las redes de igualdad y están todos mirando un partido de fútbol en un mismo banquito. Y está un alto en el mismo banquito, alto como Norberto, uno mediano y uno muy chiquitito que no llega a la cerca para ver el partido de fútbol. Sin embargo, en la partecita de equidad muestran que el más peticito tiene 3 cajones y puede ver el partido, el mediano 2 cajones y puede ver el partido, y el alto 1 cajón y puede ver el partido. Entonces, esa es la cuestión de equidad. Se relaciona mucho con la justicia, de dar a cada uno lo suyo, ¿no? La justicia del derecho romano. Muy bien. Marta, ¿querías agregar algo? Sí, no sé si se me escucha. Sí, sí, muy bien. Bueno, yo creo que esta cuestión de la igualdad también tiene que ver con, está un poco contrapuesta al concepto de diversidad, porque en realidad, como característica del ser humano, es ser absolutamente distintos unos a otros. Y el respeto de esa diferencia es una de las cosas más costosas en la construcción de lo social y del respeto a los derechos, ¿no? Esto de que decir, bueno, qué difícil es poder vincularnos a lo que es distinto o diverso en lo cultural, en lo social. Cuánta dificultad hay para poder aceptar lo que es distinto frente a lo otro, que es decir, bueno, pero por un lado somos iguales, un poco esto que decía Marisú. Hay cosas que las leyes tienen que garantizar, pero a la vez tenemos esta cuestión donde hasta qué punto aceptamos lo diverso, lo distinto, y pasa un poco también con estos conceptos más vinculados tal vez a lo político, que es lo vertical y lo horizontal, ¿no? Porque, digamos, son como nociones contrapuestas, es decir, ¿cómo establecemos estos criterios? Me parece que, si bien siguiendo esta cuestión de los derechos humanos, me parece que se ha avanzado mucho en la reflexión sobre estos temas, pero todavía creo que nos cuesta mucho llevar a la práctica, ¿no? O a reflexionar en conjunto. Gracias, Marta, muy interesante. Rudy, ¿querés agregar algo más? Sí, gracias, Norberto. Bueno, lo que tenía pensado, la verdad que
como que está bastante coordinado con lo que se viene diciendo. Cuando empezaste, Norberto, con el tema de políticas, por supuesto, por el tema que desarrollo yo en el curso, lo que primero me dispara a la cabeza es que las políticas deben ser sensibles respecto de los más débiles, respecto de los grupos y personas más vulnerados o vulnerables. Y por supuesto que viene bastante, encaja perfectamente con lo que se viene diciendo, ¿no es cierto? Sabemos que la palabra igualdad no es literalmente igualdad. La sociedad más igualitaria es la que más respeta la expresión de lo diverso, como decía Marta. Y también es cierto que la palabra equidad le viene a completar esa parte de la discriminación positiva y advertir que hay un grupo en la sociedad que necesita de más ayuda, de nuestra solidaridad, de nuestro amor, y para que pueda de alguna forma largar la carrera de la vida en un pie más equitativo respecto del resto. Y como ejemplo que siempre lo usamos, los derechos humanos no serían derechos humanos si no fueran, por ejemplo, la voz de los que no tienen voz. O sea, las personas poderosas tienen voz, digamos. O sea, el sentido de los derechos humanos es darle voz a los que no tienen. Y ahora, aprovechando la instancia electoral, los derechos humanos tienen que darle voto a los que no tienen voto. O sea, imaginemos que tenemos un universo de población en nuestro país, en las provincias, de gente que no tiene voto, que es la mayoría de la gente. Desde que nacemos en este momento, en general, ahora hasta los 16, en algunas provincias hasta los 18, la gente no vota. Y como esa gente no vota, muchas veces no están tenidos presentes en los presupuestos, en las políticas. Por eso tenemos mucha desnutrición infantil, infraescolaridad, deserción escolar, falta de nutrición, en fin. No quiero extenderme en el tema, pero precisamente los derechos humanos son esa garantía que tienen los débiles de que su voz, aunque no tengan voto, ¿no es cierto?, va a ser escuchada y va a ser tenida en cuenta en una política o en un programa. Nada más. Gracias, Rudy. Entonces, ¿queda alguna de los componentes que hacen a las políticas públicas con enfoque de derechos que ustedes quisieran, me refiero ya a los alumnos, volvemos a los alumnos, que quisieran destacar? En tal caso, si consideran que hemos revisado, vale la pena decir que deben ser inclusivas, accesibles, educativas, que deben respetar la identidad de los destinatarios de esas políticas públicas, que deben ser participativas, que deben generar incidencia política, que deben ser equitativas e igualitarias, con esta distinción que se ha hecho entre una categoría de análisis y la otra. ¿Alguien quisiera agregar algo más sobre las políticas públicas? Bueno, en ese caso, y tratando de cumplir muy bien con el horario, tenemos 30 minutos, vamos a utilizarlo lo mejor que podamos. El tercer ángulo del triángulo son las normas. Las normas, como dijimos rápidamente al comienzo, puede tener formato de resolución del Consejo Deliberante, si es en el ámbito local, puede tener carácter de ley, si surge del Parlamento, puede tener un carácter constitucional,
puede ser un tratado internacional al que el país ha adherido y ratificado. Es decir, hay diversas categorías de normas que podríamos ponerlas dentro de este ángulo. Habíamos puesto a la derecha. En primer lugar, quisiera que escriban lo que considero que es el avance más importante que en materia de normas de derechos humanos ha dado nuestro país, que es el artículo 75, inciso 22, de la Constitución reformada de 1994. Artículo 75, inciso 22, Reforma Constitucional 1994. ¿Qué nos trae ese artículo? Ese artículo nos trae como letra de la Constitución Nacional todos los tratados de derechos humanos que nuestro país ha ratificado, tanto en la esfera universal, es decir, en el ámbito de Naciones Unidas, como aquellos tratados que ha firmado y ratificado en el orden regional, es decir, en el ámbito del sistema de protección de derechos interamericano. Luego tenemos que cada una de estas convenciones o tratados han sido ratificadas mediante una ley. Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño, que se aprobó en 1989 en Naciones Unidas y Argentina la firmó, pero no vale confirmarla para que se aplique. Vale ratificarla, y para ratificar una convención es necesario que el Parlamento del país la apruebe. Bueno, se aprobó un año después con la ley 23849. Y así, todas las convenciones de derechos humanos en el año 94 quedaron incorporadas a la Constitución Nacional. No todos los países del mundo la han llevado al rango constitucional a las convenciones de derechos humanos que han ratificado. Actualmente las convenciones de Naciones Unidas son 11 que están en vigencia. El proceso de las convenciones, voy a tratar de ser muy sintético, pero al mismo tiempo me parece necesario que lo compartamos. Cuando en 1946 yo mencioné la Carta Fundacional de Naciones Unidas, que incluía los derechos humanos como uno de los aspectos principales, 2 años después, en 1948, el conjunto de países, muchos menos que los que son ahora, el conjunto de países que componía a la Organización de Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Yo les pido que la tengan en cuenta. Yo sé que la han visto ustedes, la han visto en la escuela primaria, la han visto en la secundaria, y seguramente también algún pasaje en alguna de las cátedras habrá llamado la atención de ustedes. Esa declaración
Fue como la piedra angular de las normas que de allí en adelante se fueron dictando en la órbita de Naciones Unidas. Y tuvo gran influencia en el resto del mundo, particularmente para nosotros en el sistema interamericano de derechos humanos. Pero, ¿saben qué pasó? Que con el tiempo, entre 1948 y 1966, se fue comprobando en el ámbito de Naciones Unidas que la declaración no era una barrera para la violación de derechos humanos, que seguían ocurriendo violaciones de derechos humanos en gran parte del mundo y que la declaración como tal era muy declamativa, pero no era efectiva para impedir la violación de derechos humanos. Más aún, países que la proclamaban, países que en su retórica la presentaban como un hecho positivo a la declaración, luego irrumpían con violaciones de distinta naturaleza. Naciones Unidas, a su vez, comenzó a vivir el periodo de los procesos de descolonización, particularmente en África y parte del Caribe. Y los procesos de descolonización y de emancipación e independencia de países de África y Asia fue abriéndole a Naciones Unidas un nuevo curso de acción. Se multiplicaron los estados, pero además estados que venían de procesos emancipadores. Y esto influyó en el debate interno. Hacia 1966, y luego de casi 7, 8 años, 10 años casi, de discusión, se logró concretar 2 tratados de derechos humanos, que van a pasar a ser la plataforma de los tratados de derechos humanos. Esa plataforma está compuesta por el tratado o el pacto de derechos económicos, sociales y culturales. Luego en América Latina le agregaríamos ambientales, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tanto que la sigla DESC pasó a ser DESCA para incluir los derechos ambientales, y simultáneamente el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y van a encontrar acá una originalidad, y van a encontrar acá cómo los derechos humanos pueden unir lo que ningún otro puede reunir. Porque en aquel momento, plena Guerra Fría, para algunos tal vez no está en la memoria, la Guerra Fría era una tensión muy alta entre 2 potencias, Estados Unidos desde Occidente y la Unión Soviética desde el este, pugnando por una hegemonía con distintos modelos económicos, sociales, culturales. Para la Unión Soviética y sus países asociados, lo prioritario era los DESC, los derechos económicos, sociales y culturales. Y para Estados Unidos y sus aliados, lo prioritario eran los derechos
civiles y políticos. Finalmente se llegó a un acuerdo, porque este es el punto también que hay que tener en cuenta en derechos humanos. Puede haber mucha disputa, pero derechos humanos finalmente logra acuerdos que otros espacios institucionales no los consiguen. Se llegó a un acuerdo. El acuerdo fue que en la misma sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1966, en la misma sesión se aprobaran los dos tratados de derechos humanos, derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Pero además de este acuerdo, se puso en evidencia que los pueblos querían los dos tratados, porque los pueblos inteligentemente y por encima de los supraintereses transnacionales, los pueblos advierten que si no están garantizados sus derechos sociales, económicos, culturales, ambientales, de nada les sirve el derecho civil, el derecho político, el derecho a la información. Y también sabe que si no tiene derecho a la libertad, si no tiene derecho a su libre expresión, si no tiene derecho a organizarse, a la libertad de culto, al respeto a su intimidad, ¿de qué le sirve tener una vivienda, tener un trabajo o un salario digno? Es decir, que ambos conjuntos de derechos conformaron la plataforma básica con la cual de allí en adelante se fue construyendo la normativa en materia de derechos humanos. Esto implica que lógicamente cada uno de los tratados que se van aprobando generan obligaciones en los estados que los ratifican. Si lo firman no tienen ninguna obligación, pero si lo ratifican, se obligan al cumplimiento. Y para eso, los propios tratados en su texto constituyen lo que se llaman los comités de evaluación que examinan a los estados en cada uno de los tratados para verificar cada 5 años el grado de cumplimiento que están teniendo respecto de la convención que esté en cuestión. Pero más aún, como el sistema se dio cuenta que 5 años es mucho tiempo, creó los relatores de derechos humanos, de las distintas temáticas. Entonces, tienen atribución de visitar los países cuando hay denuncias, sin siquiera tener que tener la autorización de las autoridades. Pueden ir a verificar in situ cuál es el estado de situación e informar internacionalmente. Y existen otras modalidades, como el Alto Comisionado de Derechos Humanos en Ginebra, y existe un organismo central creado no hace tanto, hace 12, 15 años, que es el Consejo de Derechos Humanos, que examina a la totalidad de los países en el cumplimiento, no solo ya de las convenciones que han ratificado, aunque no hubieran ratificado, igual tiene derecho a examinarlas. Fíjense, un dato que no es de color, es de preocupación. La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989, el 20 de noviembre, fue ratificada a la fecha de hoy por todos los países del mundo menos uno, que es Estados Unidos de Norteamérica.
Es la más ratificada de todas. Ahora, ¿saben cuál es la menos ratificada de las convenciones? La Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus familias. Es la menos ratificada. La ratificaron los países de donde parten las migraciones, pero se niegan a ratificarla los países de destino de las migraciones. Y entonces acá hay una disparidad. La convención existe, pero los países más comprometidos en la recepción de las corrientes migratorias, tanto de África hacia Europa, como de Centroamérica y América del Sur hacia el norte, no la ratifican porque no quieren verse comprometidos en los derechos que les asisten a los trabajadores migrantes y sus familias. Es decir, el sistema de Naciones Unidas en materia de derechos humanos ha creado una estructura que es de gran valor, pero que también tiene debilidades y que en la medida que los pueblos depositen ciegamente su confianza en el funcionamiento de las instituciones de Naciones Unidas, pueden verse sorprendidas con algunas situaciones de mucho descuido. Por lo tanto, los pueblos son garantes de que sus gobiernos realmente, cuando han ratificado una convención, se comprometan en el cumplimiento de la misma. El mundo académico juega un rol muy importante en esto, porque cuando el mundo académico analiza un tema de derechos humanos, es muy escuchado en los organismos de Naciones Unidas. Pero no siempre el mundo académico le destina tiempo suficiente, producción, investigación suficiente y por lo tanto incide a veces débilmente. Tenemos que hacer nuevos y renovados esfuerzos para que el ámbito universitario, la educación superior, tenga mayor incidencia en el seguimiento de la aplicación de las normas que están establecidas en las distintas categorías legales en materia de derechos humanos. Y la formación de los futuros profesionales o líderes sociales, como ustedes, estudiantes de esta cátedra, es de gran importancia que se sientan que llevan en la mochila la información necesaria y se deben seguir formando para actuar como verdaderos defensores de derechos humanos. Defensor es un título universal, no es un título solo institucional. Defensores son hombres y mujeres que con o sin títulos institucionales asumen la denuncia y la protección de quienes están siendo objeto de violaciones de derechos humanos. Para concluir, gracias Lucía, para concluir, quiero referirme en los últimos 6 minutos al sistema interamericano de derechos humanos. El sistema interamericano de derechos humanos se constituyó al momento de aprobarse también en la década de 60, al momento de aprobarse la Convención Americana de Derechos Humanos.
La Convención Americana de Derechos Humanos tomó mucho de la Carta de Naciones Unidas, pero introdujo dos elementos diferenciados. Creó dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos, o también la van a encontrar como Pacto de San José de Costa Rica, o Pacto de San José, creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, creó dos instancias a las cuales es posible recurrir para que cese la violación de una situación de derechos humanos de los países que han ratificado esta convención y que han reconocido el mandato de la Comisión y de la Corte. Hay solo dos países que no han reconocido el mandato de la Corte Interamericana. Uno de ellos es Estados Unidos. Lamentablemente debo nombrarlo nuevamente. Y el otro que no reconoció el mandato de la Corte, que está siempre diciendo que la va a reconocer, pero hasta la fecha no, es Canadá. El resto de los países de América Latina y el Caribe han ratificado la Convención Americana y reconocen el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera es receptora de denuncias, puede actuar, puede generar respuesta. Tenés razón, Lucía. Pueden generar obligaciones en los estados que están violando una situación y corregirla. Pero también pueden elevar esa denuncia a la Corte Interamericana. Y la Corte tiene capacidad de penalización sobre el estado causante de la violación de derechos humanos. Es decir, tenemos el sistema universal de Naciones Unidas, que he tratado de describirlo lo mejor posible, y tenemos el sistema regional de protección de derechos humanos de América Latina y el Caribe. Es importante, entonces, en el transcurso de los 4 días que restan en el desarrollo de esta intensiva cruzada de este año, puedan conectar los temas específicos que se van a tratar con este marco conceptual, con este triángulo que ustedes han desarrollado magníficamente y que por lo tanto puede ser inspirador del trabajo que ya comiencen a formular sobre aquel tema que les resulte de mayor atracción, por conocimiento, por empatía con el tema, porque tienen experiencia en el mismo, porque quieren investigarlo al tema, comiencen a trabajarlo. La cátedra no es una cátedra de literatura, de modo que no es que lo que nos preocupa tanto es la excelencia de la redacción. Nos importa, por lo tanto, sí cumplir con los requisitos específicos de una presentación académica, pero lo que nos importa es el contenido de la misma, lo que ustedes puedan comunicar por conocimiento adquirido, por su propia experiencia o por la investigación que en el transcurso de este tiempo han podido desarrollar. Bueno, si alguna consulta, nos quedan unos minutitos por hacer de esto que hemos planteado en la última parte. ¿Alguna alumna, alumno que quiera hacer un comentario? Si quiere abrir el micrófono. Bueno, si Lucía,
El trabajo es individual. El trabajo puede ser individual o puede ser colectivo. Si es colectivo, es no menos de 2, por supuesto, y no más de 5. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿alguna consulta, Marisú, Verónica, Marta, Rudy, algo que quieran agregar? En principio, bueno, creería que quienes están conectados ahora ya están matriculados porque tenemos 101 matriculados en el aula, así que supongo que ya deben estar. Sí, excelente clase, dice Héctor. Y así van a seguir. Agenden que el viernes a las 16:30 arrancamos y vamos a ser sumamente puntuales porque va a estar el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez de Esquivel, en la charla de autodeterminación de los pueblos, y bueno, y Norberto cerrando. Así que, por favor, agenden, ¿sí? Sí, bueno. Bueno, muy bien. Vamos a perder Gracias. para engancharlos a todos a cursar toda la semana, que nos vamos a ver mañana puntualmente a las 17, ¿está? Mañana va a estar David, que va a hablar de la economía popular, comunitaria, y los derechos, así que bueno, es un nuevo tema que estamos arrancando con la cátedra. Muy bien, muchas gracias. El triángulo, igual que el mío, miren. Miren, acá. Todos tenemos, a ver, vamos a sacar una foto con los triángulos. Bueno, muchas gracias, Verónica. Muy didáctica la clase. Espectacular, Norberto. Bueno, bien. Me alegro que sean dinámicas y también, mira qué bien, Conrado. Gracias, Rudy. Nos divertimos y aprendimos. Sí, es la mejor manera de aprender, con alegría. Bueno, será hasta mañana entonces, que estén muy bien. Bueno, nos Hasta vemos. mañana. Gracias. Nos vemos. Hasta mañana. Gracias, gracias. Gracias, Pato, Joana, Candela, Fabiana, Héctor, muchas gracias. Brisa, muchas gracias. Gracias, Marita. Gracias, Victoria. Gracias, Brisa. Saludos. Será hasta mañana. Hasta mañana. ¿Finalizamos? Bueno, nos vemos mañana. Bueno, nos vemos. Chao. Ay, ¿cómo se termina esto?